Bien, ahorita vamos a iniciar la clase. Buenas noches. Vamos a dar continuidad al principio número 2 sobre Jesucristo. Y bueno, la primera lección que conlleva a este principio es la doctrina de Jesucristo. Entonces ya empezamos a ver algunos detalles, como por ejemplo, ¿quién es Jesús? Y vimos que es una pregunta sumamente fundamental porque prácticamente tiene que ver con nuestro destino eterno. Porque dependiendo de lo que nosotros respondamos, así vamos a saber, o Dios, bueno, las personas a nuestro alrededor sabrán cuál es nuestra fe, en quién tenemos nosotros puestos nuestros ojos. Estuvimos viendo también de que el Señor Jesucristo fue ungido de Dios, el ungido, si bien el rey David también fue ungido, pero en este caso el Señor Jesucristo es el fin último de este ungimiento. O sea que David era un tipo y sombra, por así decirlo, de Jesucristo. También el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Vimos algunos pasajes donde claramente se refleja de esa forma. También hemos visto en otros pasajes que el Señor Jesús es Dios y que también es Hijo del Hombre. A eso se le conoce como la unión hipostática de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es 100% hombre y 100% Dios. Ahora está a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado. Eso es como la esperanza que tenemos nosotros, que llegará un momento en donde vamos a tener ese cuerpo glorificado, como el Señor Jesucristo. Pero bueno, eso estuvimos viendo la semana pasada. También empezamos a ver algunas evidencias de la eternidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no vino a existir desde que nació en Belén, sino que evidenciamos de que existe desde la eternidad pasada. Estaba con el Padre para la creación, para hacer la creación, porque el único Dios que ha hecho todas las cosas que existen actualmente, todo ese universo ha sido obviamente Dios. Entonces, vemos que ha participado la segunda persona de la Trinidad en esa creación también. Entonces, bueno, eso más o menos lo vimos su origen celestial y ahora vamos a ver su obra como creador, que creo que son pasajes bíblicos que ya los leímos de alguna forma, pero igual le vamos a repasar. Sería el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo específicamente el 3, que nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el contexto, aquí estamos hablando del verbo, que es la palabra, el logos, según la palabra griega que se traduce, que según el contexto de este capítulo 1 de Juan, es clarísimo que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, ahí está mencionando claramente que ese verbo, todas las cosas fueron hechas por Él. O sea que Él participó activamente como ejecutor de la creación. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí vemos esa pluralidad de Dios, que es la Trinidad, o sea, un solo Dios en tres personas. También está bueno, este pasaje de Colosenses, capítulo 1 versículo 16. Quiero ver. Bueno, aquí solo hago referencia a los versículos anteriores y al versículo donde hace referencia directa al Señor Jesucristo en el versículo 14 que dice, y aquel verbo, logos, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese habitó es la palabra griega que hace referencia al tabernáculo, o sea, hizo tabernáculo con nosotros, Dios con nosotros. Por eso es que
Isaías se menciona, bueno, en el Antiguo Testamento se menciona como Emmanuel, Dios como con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, el único del Padre. Porque acuérdense que Dios es Dios, ¿verdad? No hay nada ni nadie que se parezca a Dios, sino que Dios en tres personas es único en todo este universo, en toda esta existencia, en todo, ¿verdad? Mientras que nosotros, pues sí, somos una gran cantidad de humanidad y cada especie de animales también tiene su singularidad. Entonces, pero Dios es único, entonces el Hijo de Dios es unigénito en ese sentido, es único. Nosotros somos hijos adoptados. Por medio de la fe en Cristo Jesús somos aceptos al Padre y por eso es que ahora somos hijos adoptados. Y finaliza diciendo lleno de gracia y de verdad, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y viendo claramente que ese verbo al que se refería Juan capítulo 1, versículo 1, se refiere al Señor Jesucristo. Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, para tener un mejor contexto, voy a leer desde el versículo 13 al 16, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces ahí vemos que efectivamente Dios nos ha librado de esa potestad de las tinieblas, ya no somos esclavos del pecado, si bien todavía pecamos por nuestra debilidad, pero ya tenemos las armas como para poder luchar esa guerra espiritual en la mente, en nuestro corazón, para resistir el pecado, tratar de ya no pecar tanto. O sea, esa obra es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, la santificación, y es progresiva a medida nosotros vamos creciendo en la fe. Um, y bueno, y eso, ese nuevo nacimiento, ese nuevo ser que ha nacido en nosotros, pues que hemos nacido de nuevo, pues eh, nos hace ver que ya estamos trasladados al reino de su amado Hijo. O sea, todavía sabemos que no estamos en ese reinado de Cristo, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí lo hace referencia como que ya estamos ahí. ¿Por qué? Porque ahorita por fe ya somos salvos, ya somos una nueva criatura, aunque nosotros nos vemos y somos iguales, ¿verdad? A como estábamos antes, o sea, físicamente somos iguales, pero espiritualmente sí cambió algo y nosotros ya somos parte de ese reino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eh, el, bueno, esto del perdón de pecados tiene que ver con todo lo del Antiguo Testamento, el sistema sacrificial, que al sacrificar al animalito del holocausto, del sacrificio, la persona que lo daba, pues se le tocaba la cabeza y eso simbolizaba como que los pecados eran transferidos al animalito y el animalito lo mataban. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la sangre de ese animalito pues servía como algún tipo de expiación por los pecados de la persona que lo ofrecía. Y intermediado por el sacerdote, en este caso, que es el que hacía ese proceso y hacía todo el ritual respectivo de quemarlo. Eh, en este caso, todo eso simboliza a Cristo, tanto el cordero sin mancha, el sacrificio, como el sumo sacerdote o el sacerdote, que es el que intermedia entre el hombre o el ser humano con Dios. Continúa en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ah, aquí cuando habla de primogénito no significa que sea el primero de toda la creación, así como creo que los testigos dicen eso, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, ya vimos que Él es el unigénito de Dios, como vimos en los pasajes anteriores. Hemos visto que Él colaboró activamente en la creación y si no fuera por la segunda persona de la Trinidad no se hubiera creado nada de lo que ahora existe. Entonces definitivamente el único creador de este universo ha sido Dios. Por ende, Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo.
Dios y Espíritu Santo, que es un solo Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo nos ha mostrado al Padre, porque es la imagen invisible de Él. Nos ha hecho ver quién es Dios, por así decirlo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí repito lo mismo que hemos estado mencionando, que por el medio de la segunda persona de la Trinidad fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bien, ahí se mira clarísimamente, de que definitivamente eh, hay una participación, ¿verdad?, en la Trinidad para la creación de todas las cosas, y no solo lo físico, lo que podemos ver nosotros en este universo, sino lo espiritual, porque cuando hace referencia a tronos, dominios, principados, potestades, hace referencia a seres celestiales, angelicales, espíritus. Bueno, eso, por lo menos eso es lo que muchos teólogos eh, han llegado a esa conclusión, que a eso se refiere. Porque si estamos hablando de cosas invisibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puede ser sino espíritus? Y tienen este tipo de tronos. Inclusive hay unos que van más allá y dicen que hay una jerarquía de ángeles, y más o menos indican de que esa es la jerarquía. Yo no puedo inferir por este texto bíblico, pero sin embargo sí sabemos que hay algún tipo de jerarquía angelical también. Hay arcángeles, hay ángeles, hay querubines, etcétera. Bien, otro pasaje bíblico que vamos a leer es Hebreos capítulo 1, y vamos a leer para un poquito más de contexto del versículo 1 al versículo 2. Dice, Dios ha hablado por su Hijo, el subtema que tiene aquí. Ah, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios ha intentado comunicarse con el ser humano para dar su palabra. De hecho, los profetas, básicamente eso es su tarea, ser mensajeros, dar la palabra de Dios a las personas, no necesariamente decir el futuro, ¿verdad? Sino que básicamente era transmitir un mensaje, que en este caso es el mensaje de Dios. Entonces, en ese tiempo, los profetas se encargaban de transmitir esa palabra a las personas, a, a los, bueno, a los interesados de que reciban esa palabra. En estos postreros días, o sea, en estos tiempos que vivimos, desde que Cristo Jesús vino a la tierra, nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, por eso tenemos el Nuevo Testamento, que prácticamente habla de nuestro Señor Jesucristo, de la vida, obra, persona del Señor Jesucristo y de los hechos de los apóstoles, de todo lo que hicieron. Entonces, ahí está clarísimo, a quien constituyó heredero de todo, al Señor Jesucristo, pues como es el ejecutor de esta salvación, porque se hizo carne, habitó entre nosotros, se sacrificó por nosotros, o sea, muriendo en la cruz, ¿verdad? Y resucitándolo, Dios, por medio del Espíritu también, eh, lo ha exaltado a lo sumo, tanto que está a la diestra del Padre, y va a ser quien va a reinar en ese reino futuro, cuando estemos en ese cielo nuevo y tierra nueva que dice en Apocalipsis. Entonces, todo es de Él, por Él y para Él. Y ahí se menciona también de que por quien asimismo hizo el universo, nuevamente se hace referencia de que el Señor Jesucristo participó activamente como ejecutor de la creación. Ah, Otro detalle importante es recordar algo que se mencionó en la clase pasada, de que el Señor Jesús cumple los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. En este caso podemos ver que se asocia también esa profesión de profeta en este texto bíblico, porque antes Dios hablaba por medio de los profetas y ahora
el Señor Jesucristo, que es el profeta de profetas, Él no solamente transmite la palabra de Dios, sino que Él actúa por, como por Dios. ¿Por qué? Porque es Dios en este caso. Entonces es mucho más potente esa palabra, ¿verdad? Que lo que, bueno, no más potente que la palabra que los profetas daban, porque eran palabra de Dios, pero en sí, o sea, es Dios mismo quien estaba hablando cuando vino aquí al mundo. Inclusive con lo que tenemos en la palabra de Dios también, ¿verdad? Esa es palabra de Dios. Bien, otra evidencia de la eternidad del Señor Jesucristo es su relación con Dios. Vamos a ver el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 7. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí vemos esa relación que tiene el Hijo con el Padre. Eh, los unicitarios, o también está el otro de los unicitarios y unitarios, creo que se llama. Eh, ellos miran como que Dios es uno solo y se manifiesta de tres diferentes maneras. En este caso, como a veces como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Pero vemos en la palabra de que no es así, o sea, son personalidades diferentes, o sea, eh, vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad para hacer algunas cosas y tienen funciones diferentes cada una de las personas de la Trinidad. Entonces no hay que confundir esa parte porque aquí podría llegar a parecer que dice eso el texto bíblico, pero no es así, ¿verdad? Entonces, primero mencionando que Jesús les dijo que Él era el camino hacia el Padre. Ahí podemos ver esa diferenciación entre el Hijo y el Padre. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo. También menciona que es la verdad. O sea, es parte de unos atributos o una perfección de Dios, que es verdad. Y es vida. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo Jesús es que nosotros podemos entrar a la vida eterna en su reino. ¿Verdad? Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y es curioso que mencione viene, ¿verdad? Algo así como que viene a mí. Y está hablando, haciendo referencia al Padre. Algo así como en el Antiguo Testamento, que vemos varias referencias a la Trinidad cuando Dios habla en tercera persona de Él mismo. Ya vamos a ver algunos textos curiosos que vemos efectivamente la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y continúa, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí es donde parece inferir de que el mismo Jesús es el Padre. Pero no, entonces no sería el camino hacia el Padre si fuera de esa forma, ¿verdad? Pero igual, hay otros pasajes más claros en donde eh, se puede determinar ese argumento. Otro versículo es el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuevamente, ¿verdad? Ahí él está hablando al Padre. Entonces, si fueran uno solo, o sea, él solo se está hablando, o sea, no tiene mucha lógica. Y dice que lo glorifique tú al lado tuyo. O sea, ahí se puede ver esa personificación, o sea, esa individualidad de persona entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, bueno, este tema de la glorificación, pues, tiene que ver con esa brillantez, con esa exaltación, esa majestad, que así como el Señor Jesús murió y resucitó, eso es comparable con la misma creación, como ahí se menciona, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Imagínense, o sea, él participó en la creación del mundo y ahí fue una gran gloria, o sea, y
y fue glorificado el Hijo por el Padre. Ah, entonces, eso es lo mismo que está mencionando. Obviamente ahí todavía no había muerto y resucitado el Señor Jesús, pero sin embargo ya estaba a punto. Ya en ese capítulo de Juan 17 prácticamente estaba orando, intercediendo por sus discípulos y por nosotros también, y nos incluimos en esa oración. Entonces ya estaba cerca la hora, y a eso se refería con glorificarlo, porque ya pronto iba a pasar de que iba a llegar al Padre. Y finalmente, siempre con respecto a la relación con Dios, el Señor Jesucristo y su relación con Dios, es Filipenses capítulo 2 versículo 6. Vamos a leer del 5 al 7 para el contexto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces ahí vemos que Jesús es Dios, y a pesar de que es Dios, eh, no se aferró a ello, o sea, prácticamente ah, se quitó esa majestad, ese poderío, bueno, todas las características de Dios. No es que se las haya quitado, sino que se despojó de eso para venir y hacerse como uno de nosotros. Definitivamente él seguía teniendo todas las perfecciones y atributos de Dios, pero como un hombre, o sea, de carne y hueso, igual que nosotros. Él tenía, ¿qué? Cansancio, se cansaba, dormía, tenía hambre. Digamos, cuando estuvo ayunando 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lloró también, tuvo sentimientos, tuvo emociones, como, bueno, y también Dios, el espíritu también, ¿verdad? En fin, él vivió en carne y hueso todo lo que nosotros vivimos, pues, ese tipo de cosas que lo hacen ser 100% hombre también. Entonces, Dios siendo Dios, se rebajó a ser como uno de nosotros, como uno de su creación, pues. ¿Y para qué? Para salvarnos, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces ahí vemos esa relación que tiene Jesús como Dios, en forma de Dios, dice en este pasaje. Bien, vamos a ver algunas evidencias de la eternidad de Jesucristo. Ya vimos algunas, ¿verdad? Como cuando decía que Abraham vio su día y se gozó. Vimos en un pasaje anterior, ¿verdad? Ahí podemos ver que antes que Abraham fuese, dijo Jesús, yo soy, haciendo referencia al yo soy el que soy, como se presentó Jehová hacia Moisés, para que eso les dijera a los israelitas allá en Egipto. Entonces, ese yo soy, o sea, los judíos sabían claramente a qué se refería, ¿verdad? Y por eso es que le querían apedrear. Pero, es una verdad, pues, o sea, Jesús es Dios. No podemos nosotros contradecir la palabra. Sus atributos. Vamos a ver algunos atributos, aunque más adelante hay una lección en donde hablamos sobre los atributos o perfecciones de Dios. En este caso vamos a hacer como, como enfocarnos en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Esos atributos que Él poseyó, que son propios de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí hace referencia al Señor Jesucristo cuando dice porque en Él, ese Él, según el contexto del pasaje, se refiere al Señor Jesucristo. Dice habita corporalmente toda la plenitud, o sea, totalmente todos los atributos y perfecciones que tiene Dios Padre, lo tuvo el Señor, bueno, lo tiene el Señor Jesucristo. Por eso es que en la Trinidad no hay una jerarquía, si bien el Señor Jesús se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo, no es que exista que uno es mayor que el otro, o sea, no, sino que son funciones, son roles que tienen
y es la misma sustancia, la misma esencia. eh, o sea, no hay uno mayor que el otro, pero por eso es que se menciona aquí que en la segunda persona de la Trinidad habita toda la plenitud de la deidad, 100% Dios, así como en Espíritu Santo es 100% Dios, así como Dios Padre es 100% Dios. Entonces, bueno, si se está hablando del Hijo, pues obviamente significa que tiene todos esos atributos de todopoderoso, omnisciente, omnipresente, etcétera. Su relación con Juan el Bautista. De hecho, según el relato en Lucas, en Mateo, más que todo en Lucas, se mira de que el Señor Jesús tuvo una relación, un parentesco con Juan el Bautista, como que eran primos, entiendo yo, porque María, eh, ¿cómo se llama? Elizabeth era pariente de María. Entonces, según la tradición se dice que eran primos, pero yo la verdad no puedo asegurarlo. Lo que sí sé es que de alguna forma tenía algún tipo de relación eh, así de pariente, ¿verdad? Pero aquí no nos referimos a eso propiamente, sino que vamos a leer este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 15. Juan, en este caso el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Humanamente hablando, según el relato bíblico, primero quedó embarazada Elizabeth, pariente de María, ¿verdad? Y o sea que se puede decir que humanamente hablando, en la tierra, primero nació Juan el Bautista y después nació el Señor Jesucristo, como hombre, aquí en la tierra. Pero aquí no está hablando de ese nacimiento, esa existencia aquí en esta tierra, sino que está hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el ungido de Dios que había que de venir en su tiempo, así como lo hizo y todo. Entonces él daba testimonio como ese Elías que había de venir, que profetizado en Malaquías, que era necesario que viniera Elías para preparar esa buena tierra para que la gente pueda estar eh, receptiva a la venida del Mesías. Entonces, aquí el escritor, que en este caso es el apóstol Juan, está hablando de Juan el Bautista y hace referencia a lo que Juan el Bautista decía, que el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, era antes que él. Quiero ver, hay otro texto bíblico, Juan capítulo 1, versículo 30. Ese, hablando del Señor Jesucristo, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es prácticamente lo mismo, lo que leímos anteriormente, en el sentido de que hace referencia de que el Señor Jesucristo era antes que él. Pero dice que viene, que después de mí viene un varón, es porque él empezó a preparar los corazones del pueblo de Judá, bueno, de los judíos, y de las personas que llegaban donde él, ¿verdad? Para ser bautizados. Él estaba preparando los corazones de las personas para el bautismo verdadero que es en Cristo Jesús. Pero igual. Bien, ahora vamos a ver algunas actividades de Cristo antes de nacer. De hecho, son los mismos textos bíblicos, yo estaba viendo que algunos que vimos en la obra como creador. Entonces no sé si el material está un poco equivocado. Yo lo voy a reportar ahí con el líder del ministerio, pero prácticamente son los mismos versículos. Así que los vamos a leer así un poco de corrido. Su actividad como creador. Quiero ver, Juan 1:3. Creo que está en la otra. Sí. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, está claro el Señor Jesús.
participó en la creación de todas las cosas, ejecutando. Y si no fuera por él, pues no hubiera pasado todo lo que ha pasado, ¿verdad? Todo lo que vemos ahora. Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, en el Señor Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, hablando de tanto de lo terrenal, de lo físico, de lo material, como de lo espiritual, lo invisible, esos ángeles, potestades, bueno, en este caso habla de tronos, dominios, principados, potestades, etcétera. Todo fue hecho para él y por medio de él y para él. O sea, por medio de él y para él. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Igual. Ahora vamos a ver su actividad como ángel, como el ángel de Jehová. Ahora, acordémonos que bueno, el nombre ángel, eh, como esa función, como ángel, ángel significa mensajero. Entonces, nosotros cuando oímos ángel, a nosotros no, se nos ocurre que un ser espiritual con alas, sirviente, ¿verdad? En este caso, eh, es como cuando oímos un profeta. A nosotros a veces se nos ocurre que él predice el futuro, ¿verdad? Que va a decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Y no necesariamente es eso, sino es un mensajero como tal. Entonces, en este caso vamos a hablar del ángel de Jehová, que se cita bastante en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la identidad del ángel de Jehová. Vamos a ver Génesis capítulo 16, versículos del 17 al 14. Vamos a ver. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Bueno, para explicar un poco el contexto, Abraham, Dios ya le había dado la promesa, ya le había dicho de que iba a concebir Sara, su mujer, en su vejez, y que iba a tener el hijo de la promesa, que iba a ser Isaac. Entonces ellos como que se adelantaron, no sé, le falló la fe en ese caso, y Agar le dijo a Abraham de que se acostara con la egipcia Agar, porque quizás él le iba a dar hijo por medio de ella. O sea, no sé, la gente era un poco inocente en esa época, no sé por qué asoció eso Sarai, la esposa de Abraham. Pero bueno, ese fue el trato que tuvieron. Efectivamente, Agar salió embarazada y tuvo a Ismael. Entonces, bueno, ese más o menos es el contexto. Entonces, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, a Sarai, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Bueno, a ese punto ella está embarazada, ¿verdad? O sea, y Saraí se sentía como celosa, porque como que le cambió el parecer, ¿verdad? Que sintió que ya Abraham no le estaba viendo con buenos ojos, un tema de mujeres, ¿verdad? O sea, no se sintió bien y por eso es que él le estaba haciendo la vida imposible a Agar, hasta que ella quiso huir, pues. Pero el ángel de Jehová en este caso se le impidió y le dio esa promesa que ese hijo, Ismael, iba a ser una persona fiera, iba a ser una persona complicada, pues, o sea, pero sin embargo iba a ser bendecido también.
no es el hijo de la promesa, pero sí efectivamente no lo iba a dejar atrás tampoco el Señor, ¿verdad? Tenía un propósito para él y su descendencia. Por eso es que no hay nada que se le sorprenda a Dios, o sea, todo está controlado, inclusive nuestras malas decisiones, nuestros pecados, en Dios tiene un propósito. En este caso, Abraham y Sara cometieron ese error, ¿verdad? De que no esperaron a la promesa del Padre que iba a concebir Sara propiamente a Isaac. Se adelantaron, se puede decir, ¿verdad? No tuvieron, ahí cometieron ese error, pero no era un error, porque al fin y al cabo tenía un sentido, tenía un propósito para Dios. Algo así como lo que pasó con David y Betsabé, que David, o sea, prácticamente mató a Urías por el adulterio que tuvo con Betsabé. Y al final, pues eso no le agradó a Dios. Y se lo dijo claramente, pues, y pagó el precio por eso. Tuvo un montón de complicaciones con su familia, con Absalón, con Adonías. Hubo mucha guerra. O sea, él no vivió de forma muy tranquila. Amnón violó a su hermana Tamar. Bueno, era media hermana, ¿verdad? Y, o sea, hubieron un montón de cosas en su familia que, pues, eso no fue algo bueno para la vida de David, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la línea de la descendencia por quien iba a venir el Señor Jesucristo aquí a la tierra, estaba Salomón en el plan de Dios. Curiosamente, ¿por qué? Eh, porque Salomón es el hijo de Betsabé. Entonces, como podemos ver, hasta inclusive nuestros pecados, hasta nuestro mal actuar, al fin y al cabo tiene un propósito para Dios, aunque sí vamos a pagar por ese pecado, ¿verdad? Pero al fin y al cabo Dios encamina las cosas para bien, como dice Romanos 8:28. Pero bueno, ahí me salió un poco del tema. Eh, Dice, quiero ver el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí entre Cades y Bered. Aquí lo curioso es que se le presentó el ángel de Jehová y, ¿cómo se llama? Y él le da órdenes a Agar en este caso. Y le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. O sea, ¿con qué autoridad lo está diciendo? No dijo Jehová me ha dicho o algo así, sino que él lo está diciendo como tal, con autoridad. Y le dice lo que va a pasar, va a concebir, va a tener un hijo, le va a llamar Ismael. Y curiosamente ella cómo hace referencia a esa situación, dice, llamó el nombre de Jehová. O sea que con quien estaba hablando realmente era con Dios, pero hace referencia al ángel de Jehová. Entonces ahí podemos ver que efectivamente, probablemente, muy bueno, no probablemente, seguramente el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. O sea, el Señor Jesucristo, solo que antes de haber nacido como Jesús, ¿verdad? Sino que como segunda persona de la Trinidad, como hijo de Dios Padre. Ah, otro versículo curioso es Génesis capítulo 21, versículos del 17 al 18. Y oyó Dios la voz del muchacho. El contexto es de que Ismael ya había nacido, se había burlado de su hijo Isaac, del hijo Isaac, del hijo de Abraham y de Sara. Se había burlado y entonces a Sara no le gustó y quería que le echara y Dios prácticamente le dio permiso a Abraham para que actuara de esa forma. Le dio un odres de agua y lo mandó por el desierto, ¿verdad? Y no sé, o sea, habría que ver eh, esa situación. Yo creo que, no sé, fue un poco cruel, pero todo tenía un propósito, ¿verdad? Y en el contexto, están en el desierto y el niño estaba llorando y Agar había dejado al hijo como un lugar un poco, no lejano tanto, ¿verdad? Porque lo podía ver.
pero ella esperaba lo peor, o sea, que se muriera por el gran calor del desierto, ya no tenían agua. Pero ¿qué pasó? Entonces, en ese contexto, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Nuevamente lo mismo, parecido al tema anterior, ¿verdad? Aquí lo curioso es de que dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Aquí hace referencia como que, o sea, o da a entender de que el mismo ángel de Dios es Dios que oyó. Entonces, o sea, ahí estamos viendo esa pluralidad de Dios en este versículo. También otro pasaje curioso es Génesis capítulo 22, versículos del 11 al 18. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. El contexto es de que Dios le había pedido a Abraham que le sacrificara su único hijo, el que amaba, bueno, al hijo de la promesa, ¿verdad? Al hijo que amaba, que era Isaac, y que no se lo negara, pues, o sea, entonces él se fue, este, al cabo de 3 días, por cierto, llegó a ese monte. Digo por cierto porque es un símil a lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Que murió y resucitó. En este caso, Dios no permitió que Abraham matara a Isaac, aunque Abraham de alguna forma él sabía, por en el Nuevo Testamento hay un pasaje bíblico que hace mención a eso, él sabía que Dios es todopoderoso y podía resucitarlo. En el caso del Señor Jesucristo, bueno, y del Padre, pues, él sí dejó que mataran al Señor Jesucristo, pero ¿por qué? Porque tenía un propósito. Entonces, prácticamente esa escena de Abraham sacrificando a Isaac era un tipo sombra de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, que el Padre sí dejó que su hijo fuera sacrificado. ¿Pero por qué? Por el rescate de todos nosotros. Pero bueno, ese es un dato curioso, ¿verdad? Entonces ese es el contexto. En ese momento él estaba con la daga o con, bueno, con lo que lo iba a matar, ¿verdad? Y ahí es donde el ángel de Jehová le dice que no extienda su mano sobre el muchacho ni le haga nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Ojo con eso, el ángel de Jehová le está diciendo que no le rehusó su hijo, tu único, dice. Bueno, y aquí yo hice referencia a tu único también, pero realmente sabemos que también tuvo hijo de Agar, ¿verdad? Pero aquí se refiere quizás se refiere más bien al hijo de la promesa, con Sara, que era lo que era lo adecuado, ¿verdad? Sin pecar, ¿verdad? Porque haberlo hecho con Agar, pues prácticamente fue un tipo de adulterio, aunque los dos estaban de acuerdo, pues, pero bueno. Eh, entonces, pero ojo con eso, o sea, el ángel de Jehová, vean cómo hace referencia a Dios, dice, porque ya conozco que temes a Dios. Estamos diciendo que el ángel de Jehová es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ahí podemos ver que Dios habla en tercera persona de Dios mismo. Y eso lo vemos bastantes veces en el Antiguo Testamento. Eh, es una cosa curiosa, o sea, y la única explicación que puede haber de esto es de que Dios es plural, o sea, son 3 personas, pues, de la Trinidad, o sea, ahí podemos ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero bueno, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, vean esto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las naciones,
de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ahí hace referencia de que por medio del Señor Jesucristo, pues eso, o sea, él va a derrotar, bueno, de hecho derrotó a Satanás y solo está a la espera, a la diestra del Padre, esperando que los enemigos estén por debajo de sus pies. Esa es parte de la promesa. Y todas las naciones serán benditas en Abraham por la descendencia de él, que en este caso es el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros somos bendecidos, somos prácticamente salvos por esta gracia. Ahora, lo que quería resaltar aquí es de que esto, miren, que dice, el ángel de Jehová, hablando con Abraham, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ah, entonces ustedes dicen, efectivamente, el ángel de Jehová está hablando palabra que Jehová le dijo que dijera. ¿Va? Ah, está bien. Que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo. Ah, o sea que Dios, Jehová, no el ángel de Jehová, le está diciendo que no le rehusó su hijo. Y aquí arriba estamos leyendo que el ángel de Jehová le dijo explícitamente, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. O sea, estamos viendo que el ángel de Jehová prácticamente es Jehová. O sea, ¿por qué? Porque es Dios. O sea, Dios en tres personas. O sea, ahí está clarísimo que el ángel de Jehová es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Um, y por eso vemos esas peculiaridades que Dios mismo habla de él en tercera persona. Algo extraño que nosotros no lo entendemos muy bien porque nosotros no somos así. Pues es como que yo le diga a mi hijo, ¿verdad? Vaya, le voy a decir a tu papá que te castigue. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Porque yo soy su papá. Pero porque lo vemos con ojos terrenales, según lo que nosotros entendemos. Pero Dios, que es plural, es tres personas. O sea, tiene sentido. Tiene sentido. Pero bueno, vamos a seguir. Quiero ver qué razón. Sí, vamos a ir más rápido. Génesis capítulo 31, versículos del 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y bigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Permítanme. Ujú. Va. ¿Qué quiero resaltar aquí? ¿Quién le habló ¿cómo se llama? A Jacob, el ángel de Dios, o sea, el ángel de Jehová. ¿Qué le dijo? Alza ahora tus ojos y verás que todo lo malo. O sea, el contexto es de que Jacob estaba trabajando por 14 años, trabajó prácticamente para Labán, porque él quería, a él le gustó, quería casarse con Raquel, pero Labán era un poco engañador, igual que él prácticamente, porque Jacob era un engañador también. Este, y Labán lo engañó y en el día que se iba a acostar con Raquel, en lo oscuro, ¿verdad? Le puso a Lea, ¿verdad? Y, y hasta el día siguiente se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, él como quería mucho a Raquel, prácticamente le hizo ver que como que el trato era que trabajara 7 años más porque no se acostumbraba a dar a la menor antes que a la mayor en casamiento. Entonces, bueno, él trabajó esos 14 años prácticamente por Raquel. Aunque Lea fue un poco así como menospreciada, ¿verdad? Pero igual, o sea, más adelante hay una ley donde hace referencia de que no está bien eso, ¿verdad? Casarse, o sea, tener dos esposas, o sea, Dios, al crear a Adán y a Eva, pues eh, no creó dos Evas o Eva uno, Eva dos, o sea, no, sino que creó un hombre y una mujer, ¿verdad? Uno y uno. Y ahí fue la constitución del matrimonio como tal, de la familia. No son, pero bueno, el punto aquí es de que el ángel de Dios le dijo a Jacob, eh, yo soy el Dios de Betel, dice.
donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Yo soy, dice, Dios, el Dios de Betel. No está diciendo Jehová dice así, sino que el ángel de Jehová se está presentando como tal y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y salva. Y aquí uno podría decir, bueno, tal vez está hablando el ángel de Dios eh, y como que ese voto se lo hizo al ángel de Dios. Pero veamos el contexto, veamos qué fue lo que pasó en Betel, donde ungió esa piedra que hace referencia. Eso lo vemos en Génesis 28 del 11 al 16. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, algo así como una almohada, ¿verdad? Una almohada súper dura. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en el alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Estamos hablando de Dios, Dios, ¿verdad? Padre. Eh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Para Dios todos están vivos, ¿verdad? De hecho están vivos, aunque ya habían muerto físicamente, estaban en la presencia de Dios. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderé al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas, lo mismo que Abraham, ¿verdad? Y, y en tu simiente, en este caso, Señor Jesucristo. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuera y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho eh, lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Aquí vemos que esto fue, o sea, era Dios propiamente. Y nosotros estamos viendo que el ángel de Jehová le está diciendo que donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Con quién hizo el voto Jacob? Con Jehová, no con el ángel de Dios, pero sin embargo el ángel de Dios está ahí atribuyéndose eso. Ahí vemos eso, ¿verdad? Que el ángel de Dios es Dios. En este caso, la segunda persona de la Trinidad. Bien, quiero ver. Creo que tenemos unos minutos para continuar. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Veamos qué lo que pasa aquí. Moisés, bueno, pasó lo que pasó, ¿verdad? La muerte de todos los niños, una de las egipcias, de princesa, ¿verdad? La encontró en el canasto, en el río, y lo adoptó como hijo. La misma madre lo crió. Él creció en la sabiduría de los egipcios. Eh, Vio más adelante cuando estaba adulto que un egipcio estaba, pues, perdón, un egipcio estaba golpeando a un israelita, él se enojó y él tenía como en la mente de que él podía ser el salvador de su pueblo, o sea, del libertador de su pueblo, por la posición en la que él estaba y por lo curioso de cómo fue su rescate, ¿verdad? Seguramente él ya lo sabía. Entonces, pero los israelitas no le creyeron, o sea, no lo vieron así. Por eso es que al ver de que eso ya se había descubierto, que él había matado al egipcio, él huyó hacia Madián, pasaron 40 años y bueno, él tuvo hijos ahí y se olvidó de eso, ¿verdad? De ese acontecer, en el sentido de que ya no tenía esa convicción, ¿verdad? Que por medio de él iba a liberar al pueblo, ya ni pensaba en eso, pues. Pero ¿qué pasa? Entonces Dios se le apareció, en este caso el ángel de Jehová, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Lo vio, ¿verdad? Hacia lo lejos y decía, ¿por qué no se consume si se está quemando? Entonces tuvo curiosidad y fue. Ajá, y dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza. Aquí está la parte curiosa. ¿Quién estaba en la llama, en medio de una zarza? Era el ángel de Jehová.
Aquí dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y ahora aquí vemos quién estaba en medio de la zarza. Aquí dice, lo llamó Dios. Entonces el ángel de Jehová es Dios. Y dijo Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí, etcétera. Ahí continúa la historia. Entonces sí, ¿verdad? O sea, vemos una distinción entre el ángel de Jehová y Jehová. Ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, el Mesías, el Cristo, Jesucristo ya en nuestros tiempos. Y eh, Jehová muchas veces es representado como Dios Padre. Y el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. O a veces también en el Antiguo Testamento hace referencia al Espíritu Santo. Otro texto bíblico, y ya casi terminamos, lástima que no terminé la lección. Jueces capítulo 2 versículos del 1 al 4. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí lo curioso es de que el ángel de Jehová hace referencia que eh, dice, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Lo está diciendo el ángel de Jehová. Y el pacto lo hizo con Dios, ¿verdad? Con Jehová. Entonces ahí vemos que no, el ángel de Jehová no era un ángel cualquiera, era Dios como tal. Dios en la segunda persona de la Trinidad. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Bueno, el contexto es de que el pueblo de Israel, o sea, eh, ellos ya estaban en la tierra prometida y ellos, la tarea que tenían era destruir, eliminar o hacer salir a las poblaciones que estaban en medio de ellos y ellos no lo hicieron. Y es más, aprendieron de sus dioses y cometieron idolatría. No estaban cumpliendo el pacto, a pesar de que Dios había cumplido el pacto con ellos. Los llevó hacia esa tierra prometida. eh, Obtuvieron casas, terrenos, comida, cosas que ellos no habían plantado, no habían edificado. O sea, tuvieron tantas bendiciones y todo, y ellos no estaban cumpliendo el pacto. Entonces, por eso es que pasó eso, ¿verdad? Pero bueno. mm, el pasaje propiamente es 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Ahí podemos ver que el ángel de Jehová, eh, bueno, este fue una situación muy curiosa que quizá la voy a explicar la otra semana, porque sí es un poco largo y un poco que hay que verlo con detenimiento. Pero básicamente, ah, el ángel de Jehová, así en resumen, pues es Dios. No era un ángel cualquiera. Era como una sombra o un tipo de Cristo. O sea, es Jesús. O sea, es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Lo único que es su forma como segunda persona de la Trinidad, no encarnado en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso más que todo. Sí, nos falta algunos detalles todavía. Vamos a tener que terminar en la otra clase. Pero bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún detalle que quieran conversar, hermanos. Creo que hay un mensaje aquí. Dice, no. Todo bien. Bien, no sé si hay alguien que tenga alguna consulta, algún detalle que hablar. ¿Todo bien? Bueno, entendería que todo está bien. Bien, vamos a cerrar este tiempo con una oración. Permítanme.